Hay una crisis de huachicol en México, fomentada por décadas. No es un problema nuevo, fue parte de una estrategia neoliberal para desmantelar Pemex, entregarla a los extranjeros y ganar millones. En 2013, Peña Nieto envió una reforma al Congreso que buscaba privatizar la industria del petróleo en México. Esto fue licencia para que muchas empresas, recién creadas, de traficantes de influencias, se hicieran con permisos para importar combustibles, pero sin pagar impuestos. Huachicol fiscal, evasión de pagos por transporte y comercialización. Ahí entra la delincuencia organizada. De hecho, prácticamente son el mismo equipo. Unos roban los ductos, otros transportan la mercancía y otros más la distribuyen. Es un negocio multimillonario que incluye a poderosos empresarios mexicanos y extranjeros. No olvidemos que la reforma energética se aprobó con sobornos. En 2018 inició la crisis del huachicol, luego de que Rocío Nale desmantelara el complejo esquema de saqueos, canceló más de 1000 permisos para importar combustibles y promovió la protección de los recursos de Pemex. En el pasado neoliberal, nadie hablaba de huachicol, y mucho menos de huachicol fiscal. Desde luego que existía, pero no lo consideraban un problema que combatir o solucionar, sino un jugoso negocio particular. Hoy, los mismos que privatizaron el petróleo, que decían que ya iba de salida, que no era negocio, ahora fingen patriotismo y acusan a Rocío Nale y a López Obrador de lo que ellos mismos son culpables. Si no hubiésemos ganado nosotros, ya no existiría. Existiría la Comisión Federal y Pemex nada más como cascarones, de manera testimonial, porque íbamos a estar en el caso de la Comisión Federal de Electricidad generando hoy, cuando mucho, el 10% de la energía eléctrica que consume el país, y el 90% las empresas particulares, sobre todo extranjeras como Iberdrola. Ese era el plan, para allá iban. Entonces, con todo el esfuerzo que hicimos en contra del Poder Judicial, porque tenían y tienen todavía muchas agarraderas, muchas influencias, porque amparos, ¿no?, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, con todo el esfuerzo, apenas llegamos a tener 38% de la energía producida. Y cuando nos ofrecen las 14 plantas, no significaba subir al 54%. Y dijimos, vamos. Y con la rehabilitación de las hidroeléctricas y con las nuevas plantas que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad, cuando termine en septiembre del año próximo, nuestro gobierno la Comisión Federal de Electricidad a estar generando más del 60% de la energía eléctrica. Va a quedar consolidada. Pemex, lo mismo, de 1.650.000 barriles a 1.900.000 barriles. Y iba así, 15 años consecutivos de caída en la producción. Estaríamos hoy comprando petróleo crudo. Así estaríamos hoy. Pemex pasó a ser la petrolera más endeudada del mundo. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, en el caso de los hidrocarburos, prometió que la apertura indiscriminada a través de las famosas rondas del sector atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió. Por el lado de las empresas del Estado lo hemos mostrado y demostrado varias veces. Estas empresas se atomizaron, se disminuyeron sus capacidades. En Pemex, por ejemplo, se crearon 3 empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo. Hoy
paso a paso, y hoy quedan cerca de 40 filiales. Se crearon alrededor de estas consejos de administración, se aumentó la burocracia, se incrementó la ineficiencia de la empresa y algo muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 zonas en estas famosas rondas, la producción que aportan la iniciativa privada actualmente está cercana al 6%. Es decir, todo lo que se hizo para incrementar vía inversión privada solo disminuyó la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo nuestra soberanía. Así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Pero era necesario el cambio constitucional, un cambio institucional y reformas legales. La semana pasada se envió a la Cámara de Senadores, ahorita están los senadores analizando este paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y que complementan las reformas constitucionales de noviembre pasado que aprobaron las cámaras legislativas y que firmó nuestra presidenta de México, y que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento de petróleos mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a Pemex, así como ocurre también en la CFE, y lo mencionamos la semana pasada, su carácter público, consolidando la recuperación de nuestras empresas, las empresas de todos, Pemex y CFE. Asimismo, se realizan cambios en su normatividad y la del sector para permitirle operar con mayor eficiencia y capacidad, eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Se establece que las actividades que realiza Pemex, al igual que CFE, nunca pueden considerarse como monopólicas, ya que Pemex garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013 seguirán las reglas convenidas conforme a sus respectivos contratos, pero vamos a hacer una revisión en acuerdo con las empresas, siempre en coordinación y en acuerdo y diálogo con las empresas que actualmente tienen esos contratos, buscando un mayor beneficio para el país de las zonas ya otorgadas. Es importante también decirles que estos cambios a las leyes
nos permitirán poder contar con una estrategia financiera sólida para Petróleos Mexicanos. En concreto, se modificó el régimen fiscal de Pemex de tal forma que 3 derechos, el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos, fueron sustituidos por uno solo, el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para el gas no asociado, con el objetivo de que Pemex cuente con un régimen justo que permita aportar a las finanzas nacionales, pero con una tasa impositiva adecuada para sus propias finanzas. Además, en el corto plazo estamos trabajando muy de la mano todo el sector con la Secretaría de Hacienda en los mecanismos para hacer frente a los pasivos de la empresa, es decir, el financiamiento de los vencimientos de capital, de la deuda financiera, que como ya dije, no se generó en la administración pasada, y de la deuda de proveedores también documentada el año pasado. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en un momento más presentará: exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y sin lugar a dudas fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Ricardo Anaya volvió a dar de qué hablar. Ahora salió con la brillante idea de que la gasolina debería costar 10 pesos. Bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno, al mayoreo le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta, 10 pesos por litro. Lo chistoso es que este mismo señor fue uno de los que aplaudió la reforma energética de Peña Nieto, esa que nos prometía gasolina y luz más baratas. ¿Y qué pasó? Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Y para rematar, en el Senado Noroña lo exhibió con un video donde el mismísimo Ricky Canallín votaba y hasta daba discurso a favor de esa reforma. Y quiero pedir una moción de ilustración, si son tan amables. No se oye. No se oye. Misma que Anaya quiso que quitaran para no ser exhibido. Se la van a conceder y además deteniendo el reloj. Usted no ha sido así, presidenta. O sea, primero la aprueba y ahora se hace el héroe proponiendo el litro a 10 pesos. Así que ya saben, con Anaya, lo único que baja es la credibilidad. Solo unos minutos tarda en este video. La verdad histórica del saqueo a nuestra nación por los cuellos blancos del PRIAN. Y así se repartían el moche, a cambio por los votos. 6, 7, 8. Este es el video que se difundió en la plataforma YouTube, donde 2 exfuncionarios del Senado de la República fueron exhibidos recibiendo fajos de billetes que se presume constituyen sobornos e involucra colaboradores de cuadros destacados del PAN. La cuenta desde la que se subió en la red social está a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya, y tiene como descripción: aquí se ve cómo se recibe el dinero para contratos de Pemex. Al ser cuestionada al respecto, la Fiscalía General de la República informó que dicho video no ha sido presentado
presentado como prueba en ninguno de los casos en los que se vincula a Lozoya. De acuerdo con los datos de YouTube, el video fue subido a la plataforma que se los repartían en maletines en las dos cámaras, con todo el descaro y el cinismo del mundo. Manuel López Obrador se pronunciara porque se divulgue en televisión abierta y por redes sociales el video que entregó Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República para soportar su denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda y hombre de mayor confianza, Luis Videgaray. En las imágenes presuntamente tomadas en las instalaciones del Senado se observa a Guillermo Gutiérrez Vadillo y Rafael Carabeo, quienes son militantes del PAN desde 2005, de acuerdo con funcionarios del partido. Gutiérrez Vadillo trabajó en el Senado durante la administración pasada y actualmente se desempeña como secretario particular del gobernador de Querétaro, panista Francisco Domínguez Servién. Rafael Carabeo está identificado como exsecretario técnico del Senado y colaborador del entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri, quien fue expulsado del PAN en 2018 junto con Ernesto Cordero. En el video aparece una tercera persona a quien se le distorsionó la voz. De acuerdo con la información difundida por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz Manero, la semana pasada Emilio Lozoya denunció que entre 2013 y 2014 fue obligado por Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray a operar sobornos en el Senado de la República para lograr la aprobación de las reformas estructurales. Hertz Manero dijo que Lozoya denunció la entrega de 120 millones de pesos en sobornos para un diputado y 5 senadores, supuestamente por órdenes de Peña Nieto y Videgaray. Tras la difusión del video, Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya, emitió un comunicado en el que deslindó a Juan Jesús Lozoya Austin de la cuenta de YouTube con su nombre e informó que levantarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros legisladores, señoras, señores coordinadores de los grupos parlamentarios. Señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República. Señoras y señores gobernadores, señoras y señores, la realidad nos alcanzó, hoy ya todos lo sabemos. Se agotó el petróleo fácil y barato, importamos la mitad de la gasolina, importamos la mitad del gas que consume nuestra industria. Mientras que nuestros vecinos del norte hoy cuentan con más de 30,000 pozos activos de gas de lutitas, en el último año nosotros apenas perforamos 7. Cuba y China, gobernadas por el Partido Comunista, han abierto su industria a la competencia. La izquierda en Brasil cuenta casi con 2 décadas de exitosa apertura a la inversión privada, al tiempo que nuestro modelo de monopolio público está agotado. Entendimos que no tenemos lo que queremos. Y por eso, con actitud resuelta, nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Pemex seguirá siendo la gran empresa 100% propiedad del Estado mexicano. El gas y el petróleo seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Una nueva generación que entiende que, como dice Octavio Paz, la realidad es mucho más rica y cambiante que los dogmas y los mitos que a veces pretenden contenerla. Una nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado. La conocemos y la respetamos, pero no olvidamos que hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado
ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Dice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado la cumbre, estas palabras lo único que hicieron es llevar a Pemex al despeñadero. Porque el oxígeno es escaso y nuestro país conoce de festejos de fin de año que se han convertido en pesadilla de año nuevo. Sigamos audaces pero prudentes, con los pies bien puestos en la tierra, construyendo el México moderno y de oportunidades con el que todos soñamos. Si aún con todas estas pruebas apoyas a estos corruptos, es que en verdad te gusta la mala vida. Transparencia que le cierre las puertas a la corrupción. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Y segundo, la implementación. El reto ahora es hacer realidad la reforma. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Señor presidente, señoras y señores, hemos demostrado que el Congreso de la Unión reúne adversarios políticos, sí, pero para que emanen acuerdos, que en el eje de la teoría política se encuentra el correcto entendimiento entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, entendimiento que no es ni la obstrucción de ayer ni la subordinación de antes de ayer, entendimiento que es como hoy colaboración en lo correcto. En este Congreso plural se ha demostrado que ser oposición no significa ser obstrucción. Mantengo la firme convicción de que esta legislatura, y reconozco a todos los integrantes aquí presentes, ha escrito una de las páginas más brillantes en la historia del Congreso mexicano. Hemos deliberado y hemos acordado, hemos discutido y nos hemos encontrado. En tan solo unos meses logramos las reformas que habían sido postergadas por décadas: telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral y, por supuesto, la reforma energética. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país, porque el futuro le pertenece a los que se atreven a cambiar. Y en estas extraordinarias fechas de convivencia con la familia, podremos mirar a nuestros hijos a los ojos con plenitud interior, con la plenitud que da el deber cumplido. Muchas felicidades y que viva México. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. El dirigente del PAN, Jorge Romero, y su partido piden que la gasolina se baje a 20 pesos que porque según ellos impacta en los bolsillos de los mexicanos. Y yo les preguntaría por qué antes nunca nadie de ellos se pronunció por los gasolinazos. ¿Acaso no fueron ustedes entre risas votaron a favor de la reforma energética de Peña Nieto, abriéndole las puertas a los extranjeros y con ello, liberar los precios de la gasolina? Antes de la reforma los precios dependían del gobierno.
El PAN y el PRI no tuvieron pandemia, más sin embargo, estuvieron en los mejores momentos donde el petróleo se llegó a vender hasta en $100 por barril, y de ese dinero nunca vimos nada. No hubo ninguna obra, no bajaron la gasolina, no dieron apoyos sociales, no aumentaron el salario mínimo, pero hoy todo eso se les ha olvidado. Ahora vienen con sus propuestas, pero en su momento cuando tuvieron el poder nunca hicieron nada a favor de México y los mexicanos. Claro que el precio de la gasolina puede disminuir si existe voluntad gubernamental. Si ellos en verdad decidieran ayudarle a la gente, no solamente con programas que clientelizan, que en algunos casos sirven, pero que en otros clientelizan. Aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. Somos lo que somos. Somos ratas. Gracias benditas redes sociales. Como un gran sabio apenas lo dijo. Gracias TikTok por apoyar a liberar al mundo de las mafias del poder. TikTok ahora se viste con los colores de México.